En este video tutorial vamos a explicar cómo calcular las medidas de tendencia central para series de datos agrupados en frecuencias y también para una serie simple. Además de eso, vamos a platicar acerca de las ventajas de agrupar los datos en una tabla o de escogerlos así directamente. También algunas diferencias entre el cálculo directo de las medidas de tendencia central y el cálculo a través de una tabla. Y también vamos a hablar acerca de el significado de cada una de las medidas de tendencia central y de cuándo utilizar cada una de ellas. Pues para ello utilizaremos esta serie de datos que tenemos nosotros por acá y que corresponden a las notas obtenidas por un grupo de aspirantes a ocupar el puesto de diseñador gráfico en una empresa. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar estos datos como que si fuera una serie simple, es decir, no los vamos a agrupar, no los vamos a ordenar ni nada, sino que solamente los vamos a tomar y directamente vamos a calcular las medidas de tendencia central con ellos. Bueno, pues para eso vamos a utilizar la función promedio para calcular la media aritmética, aunque antes tenemos que ver qué tipo de media tendríamos que calcular en este caso. Si estos fueran, por ejemplo, porcentajes, tendríamos que calcularlo con una media ponderada. Si estas fueran velocidades, por ejemplo, o unidades o actividades que se hacen por unidad de tiempo, entonces tendríamos que calcularlo a través de una media armónica. Si estos no fueran los valores absolutos de la variable, sino que hay que, digamos, multiplicarlos por otro valor absoluto, por otro valor relativo, digamos, entonces en este caso tendríamos que utilizar una media ponderada. En este caso, como son notas, pues podemos utilizar perfectamente la media aritmética. Y la media aritmética pues se calcula a través de la función promedio, ¿verdad? Entonces vamos a escogerla, vamos a marcar nuestros datos, vamos a seleccionar aceptar y ahí nos queda ya el valor de la media aritmética. Después de eso vamos a hablar acerca de qué significa cada una de ellas, pero calculemos ahorita las tres. La moda pues la vamos a calcular con su función que se llama así, moda. Entonces acá la escogemos, marcamos nuevamente los datos y seleccionamos aceptar y dice que la moda es 77, es decir, el valor que más se repite, ¿no? Y la mediana, por último, que la vamos a calcular también con la función que lleva el mismo nombre, mediana. Vamos a marcar nuestros datos nuevamente y la calculamos. Bueno, aquí están ya nuestros tres valores para las medidas de tendencia central para esta serie de datos, digamos, simple, ¿verdad? Porque no hicimos ningún tipo de agrupación. Hablemos un poquito del significado de cada una de ellas. Este 69.12 significaría el promedio de todas las notas, es decir, el valor que se encuentra en la parte central, el valor de en medio de toda esta distribución, o diciéndolo en otras palabras, esta nota sería la nota que se encuentra más cercana de todos los puntos, de todas las notas, ¿verdad? Entonces, eso sería mi media, el valor medio. La moda sería el valor que tiene una frecuencia más alta, es decir, el valor que se repite más veces. Es decir, que no es que la mayoría hayan sacado 77. Lo que sí significa es que, digamos, la nota que más se repitió de todas fue 77. O sea, hubieron más personas que sacaron 77 que las que sacaron otras notas. Repito, no significa que la mayoría haya sacado 77, ¿verdad? Y la mediana, que es el punto que se encuentra en la posición media de todos estos datos. Es decir, si estos datos los alineáramos todos en una fila y los ordenáramos, entonces este 73 sería la nota que se encuentra justo en la posición media de toda la distribución.
Otra cosa importante es que, digamos, el 50% de las personas, para, digamos, estar en este contexto, el 50% de las personas que se hicieron este examen sacaron menos de 73 puntos y el otro 50% sacaron más de 73 puntos. Eso también indica esta medida. Entonces, este sería el valor por encima del cual está el 50% y por abajo del cual se encuentra el otro 50%. Mientras que la mediana es la posición media, la media es el valor central, el valor medio. Entonces 1, digamos, es el valor y la mediana es la posición. ¿Cuándo utilizar media y mediana? Ya que son los dos datos o las dos medidas que más, digamos, se utilizan. La media se utiliza casi indistintamente en cualquier cosa, pero realmente la media pierde su credibilidad cuando se trata de muestras o poblaciones, variables que tienen valores muy extremos. Por ejemplo, si aquí tuviéramos nosotros notas todas entre 70, 80, 90, la mayoría de notas entre esos valores, y de repente nos aparece una nota de 10 puntos. Entonces la media no sería una forma adecuada de poder, digamos, sacar un valor que represente a toda la muestra o a toda la población. En este caso es mejor utilizar la mediana. La media pasa de que en realidad es muy susceptible a los valores extremos. Entonces, cuando tenemos series de datos que tienen valores extremos o que tienen una desviación demasiado grande, entonces lo mejor es utilizar la mediana. Pero donde no existe eso, donde los datos están más o menos distribuidos en forma igual, entonces es más confiable la media. Otro ejemplo, saliéndome un poquito de este contexto, pero para dar otro ejemplo donde es más adecuado utilizar, por ejemplo, la mediana, sería, digamos, si nosotros quisiéramos ver el sueldo promedio de una población. Imagínense la ciudad de Guatemala. Pues hay promedios, no sé, de 1000 quetzales, y en cambio hay sueldos de, no sé, 15,000, 20,000, 30,000 quetzales, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos la media, eso nos va a dar un valor que no va a ser representativo. Pero si sacamos la mediana, sí. Lo más adecuado en esos casos que hay demasiada dispersión es utilizar la mediana y no la media. Pero, por ejemplo, si fueran, no sé, digamos, alturas de personas que tienen la misma edad, entonces sí, la mediana es más confiable que la media es más confiable que la mediana, ¿sí? En pocas palabras, cuando hay mucha dispersión, es más confiable la mediana. Pero donde no hay mucha dispersión, es más confiable la media aritmética. Sigamos entonces haciendo nuestros cálculos. Ahora agrupando estos datos. Estos mismos datos los vamos a agrupar en frecuencias. Para ello hice una tabla acá que ya tenía preparada y escribí todos los datos sin repetir ninguno. Y nos damos cuenta de que pues existe bastante variedad de datos. Existen tantos que realmente valdría la pena más agruparlos por intervalos. A pesar de que esta es una variable discreta, como hay mucha variedad de datos, entonces cuando es así, pues es preferible agruparlo por intervalos. La agrupación por intervalos por lo regular resume esto en unas 5 o 7 líneas, ¿verdad? En cambio esto pues todavía es un poco grande como para analizarlo, pero lo vamos a hacer aprovechando que tenemos esta herramienta y que se puede hacer fácil, ¿no? Entonces miremos, para ello vamos a necesitar, para calcular las medidas de tendencia central utilizando esta tabla, vamos a necesitar en primer lugar las fórmulas. La fórmula de la media, que es esta, la de la mediana, y la moda, que no tiene tanto una fórmula sino más que todo un criterio, ¿no? La moda sería
el dato que tenga la frecuencia acumulada más grande. Entonces la media aritmética nos va, para calcularla vamos a utilizar los siguientes insumos: una frecuencia absoluta, los datos y el número de datos, ¿no? Entonces para ello primero vamos a calcular las frecuencias. Ya habíamos visto anteriormente que para ello utilizamos la función frecuencia, la tenemos por acá, y pues vamos a marcar nuestros datos, de donde vamos a sacar nuestras frecuencias, y en grupos vamos a colocar todos los datos sin repetir ninguno. Es decir, lo que vamos a obtener acá es cuántas veces se repite el 25, cuántas veces el 32, cuántas veces el 36 y así sucesivamente. Seleccionamos aceptar y, como ya sabemos, esta es una función matricial. Entonces para ello vamos a colocar el tamaño de la matriz. Esta sería la respuesta toda de este tamaño. Entonces vamos a visualizar la fórmula y luego vamos a seleccionar Control, Shift y Enter para poder visualizar toda nuestra respuesta. Esta sería toda la matriz respuesta que nosotros anotamos aquí. Aunque cuando nosotros coloquemos acá, digamos, nuestro cursor, vamos a ver como que si aquí hubiera una fórmula, aquí otra. Realmente, si se dan cuenta, la fórmula no cambia, aunque yo cambie acá, digamos, de casilla. Y eso es porque toda esta matriz es una misma fórmula que empieza aquí y termina acá. Bueno, vamos a ver entonces si aquí están incluidos todos nuestros datos. Yo sé que aquí hay 50 datos porque conté las columnas y las filas. Entonces vamos a ver utilizando entonces una autosuma rapidísimo y nos damos cuenta de que hay pues 50 datos efectivamente. Ahí nos aseguramos que están todos los datos incluidos. La fórmula de la media la voy a acercar un poquito acá para que la vayamos viendo mientras la vamos construyendo. Ya tenemos la frecuencia, ahora tenemos que multiplicar la frecuencia por cada dato, por cada x sub i. Esto lo vamos a hacer en esta columna, f por x sub i, y lo vamos a hacer utilizando la función producto. Ahora vamos a poner aquí producto y vamos a multiplicar estas dos. Entonces seleccionamos aceptar, copiamos la fórmula y pegamos en todas las casillas de abajo. Tenemos aquí ya entonces todo, pero lo que nos pide la fórmula es la suma de todos estos productos. Entonces vamos a sumarlos. Vamos a ver entonces acá en fórmulas la autosuma y ahí tenemos finalmente ya la suma. Esta es, digamos, el numerador de esta ecuación sería este número, 3456, y n, que es el número de datos, que sería 50. Entonces la media aritmética va a ser la división entre este valor y este. Vamos a escribir entonces eso, vamos a escribir esa función, pero acá abajo vamos a ver entonces esto dividido este 50. Y entonces nos va a salir 69.12. Aquí nos podemos dar cuenta de que el cálculo que hicimos directamente con los datos y el cálculo que hicimos con la tabla nos arrojó el mismo resultado exactamente, 69.12. Vamos a ver ahora entonces la mediana. Para ello voy a cambiar de fórmula. Ahora voy a utilizar esta fórmula que no me da el valor de la mediana, sino que lo que me va a dar es la posición donde se encuentra la mediana. En realidad es bastante fácil, sería n más 1 dividido 2, que sería 50 más 1 dividido 2, que es 25.5. ¿Sí? Este que está acá me quedaría entonces para esta distribución sería 25.5. Solo voy a apuntar ahí ese dato para que lo recordemos. Ese 25.5 lo tenemos que buscar entre las frecuencias acumuladas. Como no las tenemos aún, las vamos a calcular, ¿verdad? Sabemos que la primera frecuencia acumulada es la misma que la primera frecuencia absoluta. Y de ahí en adelante, pues ya se empiezan a acumular. Entonces, de aquí en adelante, vamos nosotros a
utilizar entonces la suma de esta casilla más esta, y entonces ahí nos va a dar, sería, vamos a corroborar, es esta casilla más esta de acá, ¿sí? Yo había escogido esta, pero es esta de acá, ¿no? La frecuencia absoluta. Entonces ahí vamos acumulando cada una de las frecuencias. Vamos entonces a copiar y vamos a pegar, ¿sí? Pegamos acá abajo, vamos a ver, ahí, y entonces obtenemos entonces todos nuestros valores. Vamos a copiar acá bien y vamos a pegar. Ahí estamos. Entonces ahora nos queda acá la última frecuencia absoluta acumulada es 50. Eso nos da pues ya un índice de que estamos bien, ¿verdad? Porque 50 es el mismo número de nuestros datos. Entonces decíamos que para calcular el valor de la mediana teníamos que ver el número que estaba ubicado en la posición 25.5. Dense cuenta que 25.5 estaría entre la posición 25 y la posición 26, ¿verdad? Miremoslo en las frecuencias acumuladas. Veamos acá tenemos un caso bien especial, porque 25 es justamente este 69. En la siguiente posición, o sea en la posición 26, ya se encontraría un 77 según esta tabla. Y mi mediana es 25.5, o sea se encuentra justo donde cambia este 69 y luego el siguiente valor es un 77. Entonces este es un caso bien especial donde coincide cabal que digamos la siguiente posición que no está definida por la mediana ya es otro valor. Si aquí fuera 26, me hubiera salido 26 cabal sin hacer ninguna aproximación ni nada, no habría problema, porque entonces aquí no cabe el 26, la posición 26 estaría justo acá en esta parte, es decir, aquí la posición 25 la posición 25 la ocupa un 69, la posición 26 ya la ocupa un 77, entonces la mediana sería 77, pero el problema está en que este es un 25.5 y está justo en medio de estos dos valores. Entonces acá pues me da oportunidad para explicarles que lo que se hace en estos casos, en este caso que es bien especial, es que se toma pues el promedio de estos dos valores, ¿sí? Esto ¿por qué? Repito, lo que pasa es que la posición de la mediana es 25.5 y según mi tabla la posición 25 la ocupa un 69 y la posición de la 26 a la 30 la ocupa 77, ¿verdad? Hay 5 77. Entonces la posición 26 ya sería un 77, pero la posición de la mediana es 25.5, o sea está entre este valor y entre este y este. Entonces tenemos que sacar el promedio de estos dos valores. El valor de la mediana sería entonces el promedio de 69 y 77. Este cálculo no se hace siempre, realmente este es un caso bien especial y qué bueno que sucedió, porque entonces así pues les explico cómo es que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces agarramos estos dos, le sacamos el promedio y esto sería el promedio 73, ¿sí? Aquí no habría problema si, repito, este valor me hubiera salido 26, porque 26 pues ya sería un 77, ¿no? Entonces aquí sería, bueno, 77, no habría problema. El problema es que no está entre dos posiciones, entre la 25 y la 26. La posición 25 es un 69. El último de estos tres 69 es la posición 25. Y la posición 26 ya correspondería al primer 77 de estos 5 77 que hay. Entonces por eso es de que se tiene que hacer ese promedio.
En realidad es bien usual hacerlo, pero en este caso hay que hacerlo. Veamos ahora la comparación entre esto y lo que nos salió anteriormente. Acá la mediana me salió 73 y acá la mediana me salió también 73. Es exactamente igual. Este error que salió de acá es porque hay fórmulas. Esta fórmula tiene, digamos, casillas intermedias, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora vamos aquí con la moda. Pues para la moda está bien fácil, realmente no hay que hacer ningún cálculo, solo tenemos que darnos cuenta cuál es la frecuencia más grande. La frecuencia más grande es 5 y entonces el valor de la moda pues sería 77. Y ahí estarían ya nuestras tres medidas de tendencia central. La moda también nos salió exactamente igual. Hago la aclaración, puede ser que a la hora de calcular nuestros datos directamente, o mejor dicho, nuestras medidas de tendencia central directamente de los datos, o a la hora de hacerlas en una tabla de frecuencias, puede ser que nos den algunas discrepancias, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué es que aún así es más conveniente hacer una tabla de frecuencias. Pues ya vimos que si nosotros queremos calcular las medidas, pues aquí es muy fácil. Lo malo es de que acá no se pueden analizar los datos. Para analizarlos realmente es mejor hacerlo desde una tabla de frecuencias. Si nosotros aquí quisiéramos graficar estos datos, realmente nos saldría una gráfica, pues vamos a dar aquí en insertar y vamos a buscar por ejemplo una gráfica de barras. Y nos sale pues un gráfico que básicamente no es analizable para nada, ¿verdad? No nos dice nada este gráfico. En primer lugar, pues tiene errores, ya que los gráficos por lo regular toman la primera fila como títulos de todas las columnas. Entonces acá se dan cuenta que el 25, 43, 45 están tomados como, digamos, los nombres de cada serie. Como que si estos fueran, digamos, los nombres de estas series, y estos también son datos. Entonces tendríamos que colocar nuestros datos de otra forma para poder lograr una tabla o una gráfica que realmente pudiéramos analizar. Entonces tendríamos que ordenar estos datos de otra forma. Veamos entonces con una tabla. Si nosotros graficamos estas dos columnas, que son por lo regular las que más se utilizan para graficar los datos y las frecuencias, y luego pues hacemos el mismo gráfico, incluso el mismo gráfico de barras, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que este gráfico sí que tiene sentido. Aquí pues en las digamos en el eje vertical tenemos el número de personas que sacó esta nota, y estas que están acá son las notas que sacaron todos los que, digamos, se metieron a la prueba, todos los aspirantes. Nos podemos dar cuenta fácilmente que este 77 fue la nota que más, digamos, se obtuvo. La obtuvieron 5 estudiantes. Fue la nota más repetida, digamos, es la que tiene el valor de la moda. También podemos localizar en la media aritmética, que es 69.12, más o menos por acá, ubicarla acá, y sabríamos de que prácticamente este sería el promedio. También la moda, que es 77, sabríamos de que, digamos, del 77 para la derecha está el 50% de la población, y del 77, mejor dicho, del 73, que es la mediana, del 73 para la derecha están el 50% de los datos, y del 73 para la izquierda está el otro 50% de los datos, más o menos por acá donde tengo el cursor. Entonces también podríamos ver cuál fue la nota más alta, cuál fue la nota más baja. Es decir, podemos hacer un análisis completo de estos datos, y esto preliminar, ¿no? Porque pues se pueden hacer acá más análisis, ¿verdad? De dispersión, digamos una curva normal, etcétera. Pero digamos esta gráfica sí se puede analizar, ¿verdad?
En pocas palabras, cuando nosotros, digamos, queremos analizar los datos, en primer lugar tenemos que tabularlos, es decir, hacer de ellos una agrupación es lo más adecuado. Con ello ya podemos sacar las medidas que querramos. En este caso, pues las medidas de tendencia central, que es la que hemos, digamos, tratado hasta ahorita, hasta el momento. Y luego, pues gráficos, ¿verdad? Donde podemos nosotros mostrar diferentes cosas. Otro gráfico que a veces no se menciona mucho, pero que sí es utilizado, es el gráfico de frecuencias acumuladas. Este gráfico se utiliza mucho para las medidas de posicionamiento, ¿sí? Y por lo regular se utiliza así, con un diagrama de línea. Entonces, cuando nosotros miramos este gráfico, nos podemos dar cuenta cuál es el dato más grande, ¿sí? Aquí podríamos ver exactamente dónde está ubicada la mediana, y más adelante, cuando miremos las medidas de posición, también se utilizan este tipo de gráficos para poder localizarlos y hacer un análisis con estas gráficas. Entonces es otro gráfico que también nos sirve y que sale de esta misma tabla. También podríamos hacer un gráfico de frecuencias relativas, donde mostramos, digamos, todos los porcentajes y todo. En pocas palabras, a través de una tabla de frecuencias, ya nosotros podemos sacar prácticamente cualquier, tratamiento de datos, cualquier cálculo de medidas y también cualquier gráfico que nosotros queramos. Hasta aquí este video tutorial, espero que les haya servido y nos vemos a la próxima.